Oh, good. Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a estar en esta ocasión viendo lo relacionado con el tercer componente formativo, el cual es el último precisamente de este curso virtual. Vamos a tener hoy la explicación sobre las temáticas en este componente. Al mismo tiempo, espero que puedan aprovechar al máximo lo que vamos a explicar hoy, ya que de esta manera también pueden realizar las evidencias que tenemos pendientes. También voy a sacar un tiempo para explicar cómo pueden hacer ambas evidencias y de esa manera pues estarán ya completando la parte calificable del curso. Y por último, vamos a tener un tiempo donde vamos a estar viendo lo que tiene que ver con la parte de los días de cierre de curso, ya que sabemos que estamos cerca a cerrar, entonces muy atentos para que puedan sacar el máximo provecho de los días que tenemos todavía dentro de este curso virtual. Voy a irles compartiendo, espero que puedan ir siguiendo lo que tenemos para el día de hoy y de esa forma van a poder ir siguiendo lo que espero que ustedes puedan ir estudiando de los componentes formativos. Como siempre, al inicio de las sesiones, les recuerdo, en el foro de dudas e inquietudes pueden colocar cualquier pregunta que tengan. Si tienen dudas de vocabulario, las pueden resolver allí, o si necesitan ayuda con la realización de alguno de los materiales del curso, con todo gusto estaré pendientes para ayudarles. Y del mismo modo, recuerden siempre en la parte de actividad de aprendizaje, leer la guía de aprendizaje, ya que en la guía, y ahorita la vamos a ver, es donde ustedes van a encontrar toda la explicación acerca de la organización del curso y muy importante, normalmente da las instrucciones y también va a explicar algunos ejemplos, contexto de cada una de las evidencias que ustedes deben realizar para poder aprobar el curso. Entonces vamos a estar viendo el componente formativo que se llama The Things I'm Going to Do y luego vamos a ver la parte de las dos evidencias que están pendientes de My New Project. Por ahora entremos al componente formativo que acá lo tenemos y pasamos a mirar los contenidos. Vamos a tener en total 3 secciones de las cuales voy a ir explicando algunas cosas. Obviamente, la invitación, como vieron, todos los componentes, todas las evidencias están disponibles. Donde no hayan participado, revisarlo con detalle cuando tengan oportunidad, recordando que ustedes pueden repasar los componentes formativos todas las veces que lo necesiten y siempre es recomendable al final, cuando ya estamos haciendo estas últimas evidencias, repasar los 3 componentes para asegurarse de que recuerdan todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Entonces, sigamos acá. Vamos a tener como primera parte un vocabulario sobre lo que es holidays and weather, sobre lo que es hablar de vacaciones, hablar del clima. Una segunda sección sobre los conditionals. Vamos a estar viendo algunos de los casos en los que se pueden utilizar condicionales en inglés y una revisión sobre lo que es el future tense. Del mismo modo, también nos va a servir para hablar de planes y para hablar de situaciones en las cuales podemos pues plantear las distintas ideas a futuro. Pasamos entonces a la primera sección. Acá la tenemos. Vamos a estar viendo en este caso lo que es sobre holidays y weather. Hay que decir que la palabra holiday, dependiendo del caso, va a tener distintos significados. Para dar un poquito de contexto, normalmente la gran diferencia es que holiday se puede referir a un festivo. Ustedes pueden escuchar, por ejemplo, en inglés que se habla de un holiday Monday, es decir, un lunes
que es festivo. Aunque hay que decir que, claro, en comparación con lo que hacemos aquí en Colombia, en los países de habla inglesa no hay como una cantidad de festivos, así como la que tenemos nosotros en su mayoría, pero sí existen algunos tipos de celebraciones que definitivamente aplican en ese caso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de inglés americano, si hablamos del tiempo que les da su trabajo, normalmente no se habla de holiday, sino de vacation. Son los días que se dan en ese caso para uno ir y descansar. Para contexto, normalmente en el caso del inglés americano en Estados Unidos no se encuentra normalmente que haya un tiempo fijo de vacaciones porque no existe el concepto como tal, sino que dependiendo de los permisos que da la empresa, la persona pues año tras año va a tener un cierto tiempo que puede solicitar. Sin embargo, no todos los empleos tienen esto y no todos dan el mismo tiempo. En algunas empresas depende más que nada del seniority, es decir, de cuánto tiempo lleva la persona en la empresa y obviamente de su buen desempeño. Entonces, como a tener en cuenta que por eso hablamos de vacation más comúnmente, ya que nosotros utilizamos más seguido lo que es el inglés americano. Entonces, no para tener en cuenta en esta parte. Ahora bien, tenemos distintos modos que los que vamos a hablar. Siempre vamos a agregar vocabulario aquí de cosas que podemos ver en ciertos contextos relacionados con las vacaciones. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de un business trip cuando es un viaje de negocios, que no es solo, bueno, no todo el mundo viaja únicamente por ir a descansar, sino que a veces se requiere por motivos de trabajo. En un business trip, a veces hay personas que hacen un car rental, van a rentar un auto, o si es en el caso del inglés británico, en vez de decir car rental, suele decirse car hire. Lo de rentar o contratar, porque hire literalmente significa contratar, pero bueno, ¿cuánta diferencia hay? ¿Contrata uno un servicio o renta uno un auto? Son como dos formas de verlo, pero para lo que es el inglés americano, lo común es rent a car. Ahora bien, si de pronto es ya para una cuestión más relajante, pues hay cruise, el crucero. Si se llega a necesitar en este caso, puede ser excursion o outing, cuando uno quiere salir a estar en contacto con la naturaleza, por ejemplo. Algo que también es muy común, a motorhome. Creo que en Latinoamérica no existe como esa cultura que hay en países de habla inglesa de salir en una casa rodante, vacacionar en distintos lugares. De hecho, en países como Gran Bretaña o Estados Unidos, es común que haya lugares, parqueos que son exclusivamente para las personas que están en carretera y que necesitan ciertos servicios mientras van en su casa rodante. Recuerden también, antes que pasemos a la siguiente diapositiva, en este caso tenemos aquí siempre los parlanticos para que ustedes escuchen la frase que vamos viendo y vayan teniendo una referencia con el vocabulario que van escuchando para que cuando lo utilicen sea más fácil decirlo, porque ya lo hemos escuchado previamente. Cuando hablamos de vacaciones, también se puede utilizar la palabra journey para hablar de todo el tiempo, el conjunto de viajes, actividades que tenemos, o trip cuando hablamos de viaje en ese caso. Puede ser, por ejemplo, un pleasure trip, a diferencia de un business trip, que es un viaje de placer. En journey, normalmente cuando se habla de journey, si es en el contexto de vacaciones, se refiere a eso, a ese conjunto de cosas. Planeamos un crucero por el Caribe, entonces incluye toda la ida, el regreso, las actividades que hay. It's a journey. Si vamos, por decir algún día de playa o de río, depende del lugar, entonces se refiere al conjunto de cosas, de ir, tomar un bus, llegar al lugar, las actividades que se hacen, que se almuerza, bueno, todo esto. Es como ese conjunto de cosas a lo que llamamos un journey. Return, pues obviamente lo que es volver, lo más triste de las vacaciones es que se acaben.
lamentablemente. Pues bien, eso en ese caso. También hay actividades que podemos hacer con el verbo go cuando vamos específicamente en cierto contexto. Por ejemplo, you can go camping. Pueden ir de camping si es para hacer un campamento. Ya que hablábamos ahorita de excursion, pues va muy relacionado. Go abroad es algo que es muy de nuestra realidad, es decir, viajar al extranjero. Entonces uno viaja a otro país, uno dice I go abroad or I travel abroad. Cualquiera de las dos ahí es válida en ese caso. Go climbing para aquellos que les gusta ir, por ejemplo, a escalar montañas y demás. Hay ciertos lugares del país o incluso en el exterior donde se puede hacer. En general, ya decíamos go on vacation para ir de vacaciones. Go to the beach, por supuesto, para ir a la playa. Es uno de los destinos más comunes en nuestro país. O to go sightseeing, para ir a visitar lugares de interés. Esto es más que nada en ciudades donde hay muchas cosas por ver. Entonces uno va más que nada por esos lugares famosos que uno quiere conocer, observar, por su historia, por sus costumbres, por su importancia. Entonces ahí está. Si es su vacación es más que nada centrada en eso o cierta actividad lo es, pues obviamente uno irá por ese objetivo. Algo que hay que hacer en vacaciones es to plan, hacer plan de vacaciones es muy importante. Pueden encontrar una tourist office si necesitan una oficina de turismo donde encuentran información relevante acerca del lugar al que se dirigen o en el que están. Cuando llegan también lo pueden conseguir. Entonces aplica a este caso. O si necesitan, ya para la parte más personal, un travel agent que les ayude a adquirir todo lo que es tiquetes, hoteles, todas las actividades relacionadas. Vamos a tener también, cuando vamos a viajar, puede ser, por ejemplo, by train en otros países. En Colombia no es tan común, lamentablemente ha quedado en desuso el tren, pero en otros países es muy importante que uno puede viajar, entre otras opciones, por tren. Entonces, cuando vayan a utilizar el medio de transporte, utilizar la palabrita by, eso es un consejo que les dejo. You can travel by train, you can travel by plane, si van, por ejemplo, en avión, by bus, si es en bus, siempre vamos a utilizar esa forma. Pueden tener una travel bag, una bolsa de viaje, aquella que ocupa pues el tamaño preciso para no llevar maleta, no llevar luggage. Pueden tener travel insurance, claro, si llevan un seguro viajero, especialmente cuando uno viaja al exterior, es muy importante al no tener pues cobertura médica ni antiaccidentes, cosas que puedan pasar. Tenemos la palabra voyage. Hoy en día, voyage más que nada aplica cuando salimos en viaje en barco o destinos así un poco más extensos. No es tan común la palabra, pero es bueno conocerla. Y visa, si necesitan de pronto para ciertos países que la solicitan. Entonces, no está de más, bueno, ahí recordar ese vocabulario. De igual manera, como decíamos ahorita, una de las formas de viaje es en avión, pues allí vamos a tener también vocabulario relacionado con el aeropuerto. Lo primero que podemos encontrar acá es airline, cuando hablamos de qué compañía aérea vamos a tomar. De hecho, muchas compañías llevan el nombre airline dentro de su nombre como tal, como por decir algo, American Airlines. Es común en esa parte. En el aeropuerto podemos buscar un boarding gate, es decir, cuál es nuestra puerta de embarque. Normalmente es donde debemos estar cerca para cuando nos llamen. Y obviamente tener a la mano el boarding pass, que puede ser un ticket. A veces en algunas empresas es algo que uno mismo imprime, entonces tenerlo siempre a la mano. Puede haber un carry-on bag, aquella bolsa de mano. Siempre tienen como ciertas medidas límites que dependen de la compañía. Tenemos el desk, es decir, donde van a llegar las personas a registrarse. Normalmente el check-in desk es donde uno registra que uno va a estar en el vuelo, una confirmación,
para poder entrar al mismo. A veces en lugar de desk pueden encontrar la palabra counter, que también aplica para ese caso. De hecho, nosotros en el contexto de aeropuerto es probable que encontremos que nos dice, no, diríjase al counter, porque es demasiado común en el contexto de viajes de hablar de ese tipo de palabras. Puede haber un delay cuando el vuelo está retrasado. Entonces, eso también puede ocurrir lamentablemente. Departure y destination cuando hablamos de la salida del vuelo y cuando hablamos el destino del vuelo que estamos tomando. Solamente hay que tener en cuenta el flight number para saber cuál es el vuelo en el que vamos nosotros, qué número tiene. Luggage, como les decía hace un rato, es en general todo el equipaje que vayamos a llevar. Si vamos maletas, por ejemplo, vamos a colocarlo por acá. En ese caso pueden utilizar suitcase para hablar de las maletas. Ahí queda la palabra. Passport también, un pasaporte, deben llevarlo. Si tienen con o sin visa, deben llevar pasaporte. Recuerden que hay un arrival time. Normalmente en los aeropuertos hay que llegar eh, de 1 a 3 horas antes, dependiendo al tipo de vuelo y a qué destino van. Hay un baggage allowance. Normalmente hay un máximo de cuántas piezas de equipaje pueden llevar y cuánto pesan. Y si hay de más, entonces vamos a hablar de un excess baggage, un exceso de equipaje en ese caso. Si hablamos de volar, entonces hablamos de un flight, un vuelo como tal. La persona que vuela, pues es un passenger en ese caso. Y en caso de haberlo, puede haber una waiting list, una lista de espera en ese caso, o un waiting room si estamos en esa sala de espera a que nos llamen precisamente a pasar al vuelo. Ya para la parte de lo que es como tal la estadía, pues vamos a encontrar un poquito más de vocabulario. Podemos, por ejemplo, hablar de accommodation, el alojamiento, es decir, dónde conseguimos el lugar que nos podemos quedar. Eh, Otra expresión que también podemos utilizar es high season, cuando es la temporada alta. In high season there are too many people in the hotel. Es común que estén más llenos, que tengan más gente. Si de pronto no les gusta hotel, puede haber hostel. Algunos van a los hostales, es más económico. Normalmente no es tan lujoso, pero puede ser una alternativa para los viajeros. Aquí tenemos hotel, como decíamos, this is the best hotel in the city. Recordando que la H en inglés en ese caso es un sonido muy parecido al de la J que tenemos nosotros, hostel, hotel. Hay que tenerlo allí para la hora de pronunciar. Pueden preguntar en una information office, normalmente en los aeropuertos, cuando van a un lugar o al llegar al hotel va a haber un front desk que les va a ayudar, pues bueno, allí tienen la expresión, por cierto, podemos colocarlo por acá. Front desk y lobby van a ser palabras que vamos a escuchar muy comúnmente al referirnos a este contexto de hotel. El front desk es el escritorio o el lugar donde llegamos y encontramos a la gente que da la asistencia. Lobby se refiere pues a ese primer piso donde podemos hacer la espera y preguntar también lo que necesitemos. In the inn, they are very friendly with tourists. In, la palabra inn es una posada, aunque en inglés americano a veces se refiere también a ciertos tipos de hoteles. Hay algunas líneas de hoteles que pueden tener, como el Holiday Inn y demás, que tienen ese tipo de nombre. Entonces son muy parecidos y son una alternativa, mientras que en inglés británico sí se refiere a lugares un poco más pequeños que los hoteles. Aquí tenemos low season, como decíamos, lo contrario a la temporada alta, pues es la temporada baja donde no hay tanta gente. The bellboy, el botones, que es el que ayuda con el equipaje. So the bellboy carries our luggage. Toma todas las maletas, equipaje que tengamos, las llevan a la habitación. Normalmente hay un luggage trolley en ese caso, es decir, un carrito donde montan el equipaje y lo llevan a la habitación. Eso más que nada aplica precisamente a los luxury hotels, a esos hoteles lujosos, que es donde encontramos estas cosas.
Yendo a lugares cercanos, podemos necesitar un mapa. We need a map for the road. Si hay un recorrido en particular, pues allí va a estar el ejemplo. Eso sí, tener en cuenta hoy en día, pues no es tanto en físico. En algunos lugares todavía entregan ciertos folletos con lugares marcados, pero ya es más común mirarlo en el celular, en las aplicaciones. Podemos también order food, podemos pedir comida a la habitación, por supuesto. Si el hotel tiene el servicio, nos llevarán a la habitación, el desayuno, los almuerzos, según lo que haya. Debemos tener reservation. Sorry, there is no reservation in your name. Si no hay, puede pasar. Pues bueno, hay que revisar esa parte normalmente a nombre de ellos. Una alternativa para reservation es booking, tener una reserva también. De hecho, reservar normalmente en inglés, especialmente inglés americano, es to book. Es decir, que lo registren a uno. Esta palabra viene del hecho de que en los hoteles se lleva un libro, una minuta, donde van registrando las entradas y salidas. Pues bueno, ahí se hace un booking, una reservación. We like to go to that resort. Si hay un lugar de vacaciones, un resort, también decimos la misma palabra, de hecho, en español para referirnos a esos lugares que son enfocados en las vacaciones. This is the best season to vacation, la temporada, the season. La palabra season en inglés en general se refiere a las estaciones, primavera, otoño, invierno, pero también se puede referir a un cierto tiempo del año que es una temporada, un tiempo donde es más común hacer ciertas cosas. Oh, she booked a single room. Como decía, book como verbo se refiere a reservar. A single room, si es una habitación sencilla, puede ser a double room, puede ser a king room, a suite, si llega al caso, que a veces lo tenemos en español también, que decimos una suite, nos quedó la palabra allí. Es una palabra que viene del francés y se usa en muchos idiomas. We hope your stay is pleasant. Su estadía, su estancia, el stay es el tiempo que nos quedamos en el hotel o en el lugar que tenemos rentado. Can you open my suitcase? Lo que decíamos ahorita, la maleta. You can tip the bellboy. Puede darle una propina al botones. Es común, no es nada raro. Puedes darle, en este caso, una cierta cantidad de incentivo por haber ayudado. De hecho, en algunos países es casi que obligatorio, sin que sea ley, pero sí, siempre la persona que ayuda espera que haya un algo. We must confirm the reservation of the room. Hay que confirmar la reserva. En algunos lugares hay que llamar unos días antes, confirmar la reserva para asegurarla. Y de esta manera dicen, I will hold your reservation. Van a mantener la reserva. La mayoría de hoteles lo pedirá entre 2 a 3 días antes del momento en que va a iniciar la reserva para asegurar que haya precisamente esta reserva ya confirmada. Pues bien, ¿qué más podemos ver por acá para complementar? Bueno, hablando de los holidays como tal, o they booked a double room, una habitación doble. Aquí decíamos ahorita esa parte del vocabulario. Podemos tener un guide o tour guide, si es en ese caso un guía para llevarnos por la ciudad. Podemos tener un city guidebook. Un guidebook, no sé si qué tanto se utiliza hoy en día, pero como le decía, todavía en algunos contextos lo hay. Le van a entregar un librito que tiene lugares, explicaciones acerca de dónde ir, qué lugares son importantes, por qué son importantes. Pueden necesitar sunscreen, especialmente si van a lugares de tierra caliente. Un filtro solar no está de más, echárselo en la piel para evitar precisamente sunburn. You should avoid sunburn. Si no, si van, por ejemplo, a la costa y no se aplican su protector solar, es posible que tengan quemaduras en la piel. También pueden utilizar sunglasses si necesitan unas gafas de sol. Para subirse a todo tipo de medio de transporte deben tener un ticket, también tener a la mano y puede haber un ticket office que es donde los vamos a comprar. En algunos casos pueden tener time sharing, aquellos lugares que se pagan, digamos, de manera compartida para precisamente compartir la estadía en ciertos lugares.
Podemos tener drive si vamos a conducir, si vamos en auto o si lo alquilamos en el lugar. Normalmente uno dice have a good time cuando se refiere a pasar un buen tiempo en el lugar, pasarla bien donde uno va. Rent a car, que lo veíamos hace un momento, de rentar un auto. Sunbath, que es tomar sol, literalmente baño de sol, diría en ese caso, pero bueno, precisamente una vez ustedes se apliquen algo en la piel, pueden tomar baño de sol para tener un bronceado, que en ese caso sería un suntan. Cuando hablamos de tan, se refiere precisamente al bronceado. Take a photograph o take a picture, que es más común, tomar una fotografía. Un tour, como decíamos, un recorrido que haya específicamente. De la palabra tour es donde viene turismo. En inglés, tourism, precisamente el hecho de ir en el sentido de ir a conocer, de ir a visitar, de ir a hacer recorrido. La persona que va es un tourist y lo que hace es vacation. Muy bien, una de las cosas que hablamos cuando vamos a distintos lugares, pues es precisamente cómo está el clima. El clima en el lugar, dependiendo del destino al que vayamos y la temporada, puede ser, por ejemplo, cloudy si es nublado. Podemos decir, oh, it's raining cats and dogs si llueve a cántaros por demasía. Puede haber fog, la niebla. Entonces, si hay mucha niebla, decimos it is foggy. Normalmente esas terminaciones en Y se refieren a la característica del clima. Puede haber un hot day, a veces hay días muy calurosos. Puede haber un showery day si es un día con mucha lluvia. A humid day, cuando hay esos climas húmedos, también puede pasar. Puede haber wind, si hay viento, por ejemplo. Podemos decir windy, it is windy, cuando hay mucho viento en el lugar. An icy day, si es un día con un clima bastante helado. A breeze, si hay una brisa suave. Or a strong wind, por el contrario, si es muy fuerte. A gale se refiere a esos vendavales, esa lluvia mezclada con vientos. A hurricane, si eso es más fuerte precisamente, si llega a haber huracanes. Y lo que les decía, en los lugares donde hay estaciones se utiliza la palabra seasons para ese caso, para hablar de spring, que es la primavera, de summer, que es el verano, winter, que es el invierno, y autumn, o en el caso de Estados Unidos, fall, que es el otoño. Pues bien, eso ya habiendo visto allí los holidays, lo que es vacaciones, lo que es to go on vacation time en ese caso. Muy bien, seguimos acá entonces. Vemos algunas expresiones de tiempo para aprovechar, ya que hemos hablado precisamente de toda esta parte. Vamos a revisar aquí lo que tiene que ver con esta conversación. Vamos a tener en esta parte, por ejemplo, si hablamos de expresiones pasadas, podemos utilizar la palabra ago para decir algo que pasó hace cierto tiempo. A minute ago, a week ago, a long time ago, an hour ago, por ejemplo. Back then para decir en ese momento, en ese entonces, también aplica. In those days, en esos días. Podemos utilizar también la palabra last para decir algo pasado. Last year, por ejemplo, el año pasado. Last century, el siglo pasado. Last month, last night, si fue algo que ocurrió anoche. Entonces decimos de esa manera. Last week, la semana pasada, por ejemplo. O a long time ago para decir que fue hace mucho tiempo. Y en los cuentos de hadas encuentran Once Upon a Time, eras una vez, una manera de iniciar los cuentos. Recently, si fue hace poco. Yesterday night, si fue anoche, precisamente ayer en la noche, también puede ser, como lo podamos especificar. Para hablar de cosas presentes podemos decir
at this moment, at the moment, o sea, ahora mismo, en este momento. Currently, para decir que es algo que ocurre actualmente. No se utiliza actually en contexto de tiempo, por si acaso, si lo han escuchado en inglés. Actually significa de hecho, es decir, para algo que queremos como corregir o especificar. Eh, every morning, cada mañana, o in the evening, si es algo que se hace en la noche. Bueno, acá colocaron in the afternoon también, hay que tener en cuenta. Para ese caso, evening se refiere más como al tiempo en el que va anocheciendo, las 6, 7, 8 de la noche, mientras que afternoon se refiere como del mediodía hasta las 6. Now, para decir ahora, que es lo más presente. Nowadays, para decir en estos días, en este tiempo, hoy en día. Pueden utilizar on para decir qué época, para algo que se repite con cierta frecuencia. Por ejemplo, on Fridays, los viernes, on weekends, que es los fines de semana, once a day, algo que se hace una vez al día, o right now, algo que es ya mismo. Since, que es desde qué momento se ocurren las cosas, o these days, para decir en estos días, en estos tiempos, this week, esta semana, o today, si es hoy, para el día específicamente, y twice a day si es algo que se hace 2 veces al día, por ejemplo. Son expresiones específicas. A futuro pueden utilizar, por ejemplo, coming soon, algo que viene pronto. Se lo utilizan mucho para las películas, coming soon. Eventually, algo que eventualmente ocurrirá. Later, para algo que es más tarde. Next, lo podemos utilizar con combinación de ciertas palabras. Next day, next month, si es para el próximo día o mes. Next week, next year, si es para la próxima semana, el próximo año. Soon, para decir que algo ocurre pronto. Tomorrow, también para mañana, y podemos combinar allí. Tomorrow night, mañana en la noche. Tomorrow afternoon, mañana en la tarde. Como para tener ciertas ideas. Obviamente hay muchas expresiones de tiempo que podemos usar. Voy a recomendar algunas de vocabulario que ustedes pueden seguir. A veces hay idioms, que son palabras. Todos tenemos dichos, refranes que son típicos, pero miremos algunos refranes de tiempo que pueden encontrar. A day late, a dollar short se refiere a que si uno se demora en algo, es menos dinero que gana. Especialmente recuerden que en el contexto del inglés americano, es común que la gente trabaje por horas o por labor. Entonces, si usted se demora un día más y llega un día tarde a hacer las cosas, es menos dinero que recibe. Against the clock, por supuesto, como en español, cuando uno trabaja contra reloj. Better late than never, más vale tarde que nunca. In the blink of an eye, cuando es en un parpadeo, algo que se hace muy rápidamente. Make time, hacer tiempo, como en español, para demorar las cosas antes de que ocurran. In the nick of time. In the nick of time normalmente se refiere a que uno llega preciso cuando ya se estaba acabando el tiempo para algo. On time, estar a tiempo, ser puntual. Once in a blue moon, algo que ocurre muy rara vez. Save time, que es ahorrar tiempo cuando uno demora menos haciendo algo. Pueden tener spare time, un tiempo libre de ocio. Spend time es pasar el tiempo también. No, que yo paso tiempo con mi familia. I spend time with my family. Ahí está la expresión. Take time, tomar tiempo cuando las cosas sabemos que se van a demorar. Oh, making a big cake takes time. Hacer un pudín grande toma tiempo, definitivamente. Y podemos decir que time flies. Eso lo digo mucho, el tiempo vuela. Es muy rápido, lamentablemente. Bueno, vamos acá a la parte de lo que son, ya mirando la segunda sección, los conditionals. Tanto en español como en inglés tenemos expresiones que utilizamos cuando hay condiciones, es decir, si pasa una cosa, entonces pasará la otra. Y eso, pues, nos refiere a situaciones reales, hipotéticas, pueden ser presentes, pueden ser futuras, pueden ser pasadas. Para hablar de cosas que pudieron haber sido, pero no fueron, también aplica.
Son muy similares entre ambos idiomas. Sin embargo, en inglés tienen ciertas condiciones estrictas que pueden ser un poquito diferentes a lo que hay en español y es lo que vamos a mirar en esta sección. Lo primero que hay es el zero conditional, en el cual vamos a colocar dos frases en tiempo presente. ¿Cuándo vamos a utilizar el zero conditional? Lo vamos a utilizar cuando consideramos que tanto la condición como el resultado de lo que vayamos a decir son completamente válidos. Es decir, sabemos que sí o sí va a ocurrir de esa forma. Por ejemplo, aquí dice, if you mix black and white, you get gray. Si mezclas negro y blanco, obtienes gris. Eso es algo fijo. Si uno mezcla dos pinturas, dos témperas, dos lápices de colores que pase uno, va a dar ese resultado. Siempre es algo fijo. Entonces, la condición es, si hago eso, si mezclo los dos colores, entonces va a ocurrir lo otro. Obviamente, el hecho de que salga gris va a depender de mezclar esos dos colores, pero de que va a ocurrir de esa forma. Entonces, en esos casos, vamos a utilizar ese zero conditional para situaciones que sabemos que sí o sí son fijas. Podemos colocar el if al principio, la condición y el resultado, o podemos colocar el resultado, if y la condición. Es el mismo orden que en español. Si mira la traducción se darán cuenta. You get gray if you mix black and white. Obtienes gris si mezclas negro y blanco. No hay allí mayor diferencia entre uno y otro, pero sí debemos tener en cuenta precisamente ese orden. Aquí ven algunos ejemplos. Vamos a irlos mirando. If you drink too many beers, you get drunk. Si tomas mucha cerveza, te emborrachas. Eso es algo fijo. Sí, todos tienen un límite. If you spend a lot of time in the sun, you tan a lot. Si pasas mucho tiempo al sol, obviamente te bronceas. Lo que veíamos ahorita, tan. If you scare a dog, it bites you. Si asustan al perro, el perro le muerde si está al alcance. If Ken works all day, he gets tired. Si él trabaja todo el día, se cansa. Todo el mundo se cansa, así que satisfecho del trabajo, lo que va a ocurrir es eso, que se va a cansar. Bueno, seguimos acá entonces, ya que hemos visto precisamente estos ejemplos. Vamos a mirar algunos más que aplican con el zero conditional. Por ejemplo, if you put the lettuce in the fridge, it stays fresh. Normalmente si ponemos la lechuga en el refrigerador, eso va a ayudar a que permanezca fresca por más tiempo. A veces hay excepciones donde ya llevaba mucho tiempo de haber sido cortada o demás, es probable que no ocurra, pero es algo que generalmente ocurre así de esa manera. Vamos a mirar. Oh, if the cell phone drops, it screens breaks. A veces no, hoy en día hay teléfonos un poquito más resistentes, pero en general, si la pantalla toca el suelo, es muy probable, casi que con toda certeza, que va a tener algún tipo de fisura, se va a romper eventualmente. Entonces, no dejarlos caer, pero sí es algo muy común, algo que damos por cierto. Todos, aunque nuestro teléfono diga que es muy resistente, si se cae, lo que esperamos es precisamente ver la pantalla partida. Oh, the baby cries if he is hungry. El bebé llora si tiene hambre, eso es fijo. No siempre llora por hambre, pero a lo que le dé hambre, ténganlo por seguro que va a llorar para pedir la comida. Eso viéndolo precisamente en el zero conditional. Ahora vamos a mirar un first conditional para comparar. A diferencia del zero conditional donde decíamos que todo era pues muy cierto o siempre cierto, en el zero conditional hablamos de algo que es posible a futuro. Es una situación que podemos considerar posible, real, que es certero que ocurra, pero obviamente depende mucho de lo que hay. Entonces, ya veremos si el resultado entrega eso. Obviamente, somos nosotros los que consideramos normalmente con cuánta certeza podemos usar un condicional como el zero conditional que vimos hace un momento o el first conditional que vemos ahora. Ya de eso
irá dependiendo precisamente esta, esta forma de realizar precisamente uno u otro condicional. La estructura es igual, vamos a tener un if, una condición y un resultado. Podemos también invertir el orden, primero el resultado, luego if y luego la condición. Va a ser el mismo resultado. En este caso decimos, por ejemplo, if Maddie studies more, she will pass the exam. Si ella estudia más, pasará el examen. Hay que tener en cuenta que en algunos casos, por más que la persona estudie, vamos a tener en ese caso un mejor resultado. ¿Qué pasa? Que a veces la persona estudia mucho, estudia más, pero no necesariamente saca una mejor nota. Eso puede pasar, lamentablemente. Eh, pues bueno, en esos casos, si llega a ser la situación, pues lamentablemente no siempre va a pasar esta consecuencia. No es algo seguro de que sí o sí porque estudió es que ya ganó. No. Pero normalmente sabemos que estudiar más asegura mejores resultados y es lo que puede dar la posibilidad de que pues pase el examen. Entonces, es lo que esperamos que ocurra a futuro. Tenemos esa posibilidad, pero depende mucho de lo primero. Y podemos también escribirlo a la inversa. Maddie will pass the exam if she studies more. Si estudia más. Obviamente el if siempre va a indicar cuál es la condición a la que nos vamos a referir en ese caso. Pues bien, avanzando aquí tenemos algunos ejemplos también para este conditional. Si se dan cuenta es un condicional y se los anticipo porque lo van a utilizar mucho para hablar de planes, para hablar, ya que hablábamos ahorita de vacaciones, para hablar de cosas a futuro que tengamos pensadas, que queremos que ocurran de cierta forma, mientras que el zero conditional va a indicar características que ya son fijas. Entonces, oh, if you come to my house, you will meet my parents. Si vienes a la casa, conocerás a mis padres, claro, suponiendo que estén, eh, puede que no, esas cosas pueden pasar, pero es lo más probable. Oh, if you don't study, you won't pass the exam. Si no estudias, no pasas el examen a menos que tengas suerte, que sea opción múltiple, que ya se sepa el tema, pero normalmente es lo que esperamos que ocurra. El que no estudia no pasa. You will miss the bus if you don't hurry. Perderás el bus si no te apuras. Eso también es algo muy cierto. Si la persona se demora demasiado, eventualmente sí o sí se le va a pasar el bus. Entonces es probable que no, puede que lo espere. A veces pasa, hay demoras y demás, pero siempre tenemos algo que es lo más probable, lo más certero que ocurra. If Sarah buys the fruits, I will make a fruit cocktail. Bueno, y ahí en ese caso la persona está dando el compromiso de que va a hacer eso, pero depende precisamente de que ocurra esa primera condición. If Marcus gets home early from work, we'll go to the movies. Si llega temprano, pues van a cine, aprovechan que hay ese tiempo allí. Depende de qué tan temprano también y de que Marcus quiera, supongo, tantas cosas que pueden pasar. Pero siempre vamos a considerar lo que esperamos que ocurra o lo que es más probable que ocurra. We will travel by plane if we go to the island. Vamos a viajar en avión si vamos a la isla. De pronto se presenta otra opción, pero es lo que están esperando hacer. They will have many clients if they do a good promotion. Ellos tendrán muchos clientes si promocionan bien precisamente el producto, lo que estén vendiendo. Uno esperaría que haya eso. A veces no pasa, pero es lo más común. If Samuel raises enough money, he will buy a laptop. Si logra reunir suficiente dinero, y es algo que tiene en sus planes, si no pasa ninguna otra cosa, pues comprará un portátil. Dana will be your dance partner if you learn to dance. Ya bueno, ahí dependerá. Va a tener pareja de baile, pero tiene que aprender a bailar. Lo están esperando a que ocurra primero esa condición para que haya ese resultado. If it doesn't rain, we'll go for a walk in the park. Si no llueve, van a caminar, van a pasear en el parque. Claro, porque si llueve, pues sería mucho más difícil.
Pues bien, ya que hemos visto precisamente estas opciones, veíamos que este first conditional utiliza el futuro con will. En inglés hay dos palabras que podemos utilizar cuando consideramos que hay un futuro probable, que son will y shall. Shall hoy en día no es muy utilizado, por si acaso, pero sí es bueno que lo conozcan. Se lo van a encontrar más que nada en cosas escritas. Por otro lado, tenemos el be going to, utilizando el verbo to be a futuro para hablar de cosas que son más ciertas o más fijas o que consideramos que están más probables de ocurrir. Mientras que will habla de cosas que todavía dependen, son probables, tentativas, dependiendo al caso. Entonces, oh, Susie is going to buy the tickets for the concert tomorrow. Ella va a comprar las entradas al concierto mañana. Ya tiene eso planeado, fijo de que va. Obviamente pueden pasar cosas, que así es el futuro, pero eso es lo que ya está precisamente allí considerado. O I think you will get the prize. Pienso que tú obtendrás el premio. Obviamente cuando hacemos planes, esperamos un cierto resultado. Si hablan de vacaciones, si hablan de proyectos, si hablan de ideas, normalmente van a utilizar will. Si hablan de cosas que son un poco más cercanas o que ya nada puede mover, entonces ahí sí, going to, por si acaso. Tenemos un video que está enlazado aquí, que es sobre tiempo futuro, utilizando will. Para esa parte, pues ustedes van a poder ver aquí, lo voy a colocar para que tengamos ahí en pantalla completa. El verbo futuro nos va a servir pues para hablar de planes, proyectos, promesas, a veces para decisiones que ocurren en el momento. También podemos utilizarlo para predicciones basado en lo que las personas indican. Lo podemos utilizar con will, simplemente le vamos a agregar will al verbo adelante cuando vamos a expresar una opinión, cuando estamos prediciendo algo como en el first conditional, que es algo menos probable que algo fijo por si acaso. Puede ir con expresiones como I think o maybe o perhaps. Yo pienso que puede ocurrir de pronto de esa manera. Todo eso va a utilizar will. Normalmente basta con colocar will delante del verbo para que esta frase se convierta en futuro. Recuerden que el orden de la frase no va a variar en ese caso. Por ejemplo, Melanie will buy a purse. Melanie va a comprar un bolso. Bueno, entonces ya eso, ahí el orden es fijo para ese tipo de frases. Si es negativo, podemos utilizar will not. Le agregamos el not al will, va a mantener el mismo orden de frase para ese caso. Oh, Melanie will not buy a purse. No va a comprar un bolso. O no comprará un bolso, si lo quieren decir de esa manera. Para las preguntas, como es un auxiliar el que estamos usando, vamos a colocar will al principio de la frase. Eso también nos va a ayudar en ese caso para indicar la pregunta. Entonces, a tener en cuenta cuando lo vayamos a decir de esa manera. Will Melanie buy a purse? Ella va a comprar un bolso. Y allá tenemos el modelo de frase que necesitamos. Pues bien, eso para que lo tengan allí en consideración al momento de explicar este tema. Ya vieron allí los ejemplos, como dijimos, de forma afirmativa, negativa e interrogativa. Van a utilizar siempre ese orden. Ya saben que will se va a utilizar para predecir cosas que parece que van a ocurrir así. Eso es lo que vemos. Acciones voluntarias que se nos ocurren o que nosotros queremos hacer. También, oh, I will clean the house this afternoon. Voy a limpiar la casa en la tarde. No indica que sea más o menos probable, sino que es algo que estamos en el momento decidiendo. Eh, Sugerencias, normalmente a través de shall. Como dije, I shall take the pills at night. Debo tomar las pastillas en la noche, pero es más común de utilizar will. Hoy en día shall no es tan común. Así que no se preocupen por esa parte y también para pedir cosas, para dar órdenes, para prometer cosas, podemos utilizar will en ese caso. Para practicar el will específicamente, vamos a tener aquí un pequeño diálogo en el que ustedes van a tomar algunas expresiones
y las van a colocar donde consideren que va. Miren bien, la conversación tiene distintos espacios. Todos utilizan expresiones con will. Así que a practicar. Por su parte, la otra forma futuro, que es con going to, la vamos a utilizar cuando es algo que es definitivamente muy seguro que va a ocurrir de esa cosa. No depende tanto de un plan, sino de algo que sabemos que sí o sí va a ocurrir de esa manera. Como siempre, el futuro nunca es 100% cierto, pero esto es lo más cercano que vamos a tener. O, por ejemplo, yo digo, Alice is going to read your letter. Significa que estoy muy, muy, muy seguro de que ella va a leer la carta. Puede que no le llegue, no se dé cuenta de que la tiene o no quiera leerla por alguna excepción a lo que siempre consideramos, pero es algo fijo, definitivamente bastante que sí o sí va a ocurrir. Entonces vamos a tener ejemplos donde podemos predecir cosas que consideramos que van a ocurrir de esa forma. Oh, Carol is going to cook for all of us. Ella va a cocinar para todos nosotros. Allí colocamos el be going to porque es algo que ella ya dijo que va a hacer y nosotros sabemos que cuando dice algo es porque lo va a hacer de esa manera. Entonces colocamos el verbo to be para esa forma según lo necesitamos. Oh, Lee and Peter are going to travel to Spain. Ellos van a viajar a España. Supongo que ya tendrán tiquetes y demás. Así que salvo alguna rara cancelación de último momento, ellos van a viajar. Es algo muy certero en esa parte. Mire que utilizamos is cuando hablamos de una sola persona o are si hablamos de varias. También podemos utilizar am si hablamos de nosotros mismos. Oh, it's going to rain. Va a llover. Si vemos el clima, definitivamente nos indica eso. Bueno, rara vez vemos que se formen esos nubarrones y que no llueva. Entonces ya sabemos que va a llover. Entonces lo damos por hecho en ese caso. Pues bien, entonces podemos utilizarlo siempre cuando vamos a formular planes, cuando tenemos cosas que damos seguras en un cierto tiempo, por ejemplo, cuando ya están planeadas, si tienen citas, si tienen fechas en específico. También se puede utilizar el be going to para asegurar cosas a futuro. Oh, today we are going to buy sausages to make hot dogs. Van a comprarlas, hacer los perros calientes. Eso es algo que ya tienen pensado para hoy y que por lo tanto dan por cierto de que saldrán a hacerlo. Oh, Nelly is going to sell the house after getting divorced. A lo que se divorcia enseguida vende la casa. Puede que cambie de opinión, pero definitivamente por lo que vemos, con un 99.9% de certeza, eso es lo que va a hacer. Ahí vamos teniendo ciertos ejemplos. Obviamente espero que los puedan ir observando en la medida que vaya avanzando el tiempo. Pues bien, también hacemos predicciones en las que vamos a tener relacionado lo que es precisamente el futuro. Muy atentos a precisamente esa comparación de un tiempo con otro para asegurar de que siempre tengamos digamos, el contexto más relacionado para lo que queremos decir. De nosotros depende indicar qué tan cierto es precisamente lo que queremos decir para ese caso. Entonces, vamos a tener acá, por ejemplo, predicciones que haremos con Will. Oh, Anna will win the lottery jackpot. Ella ganará el premio mayor de la lotería. ¿Cómo sabemos que lo ganará? No, pero eso es lo que esperamos que ocurra. Es nuestra expectativa, estamos haciendo predicciones. Roberta will have her baby in 2 weeks. Con lo que es los bebés y demás, normalmente will aplica más porque los partos a veces para dar a luz se adelantan, se atrasan, salen cesáreas de por medio, tantas cosas. Así que es más común utilizar will, por ejemplo, en esos casos. Ahí van a tener algunos ejemplos que ustedes pueden tener en cuenta. O pueden decirle, you will learn English quickly, para decir que ustedes van a aprender inglés
rápidamente. Y bueno, es lo que espero que ocurra, pero sé que a veces pasan cosas. Por último, para practicar, vamos a tener un par de ejercicios acá que ustedes saben, estos ejercicios los pueden repasar todas las veces que quieran, siempre que lo necesiten, no se preocupen. Aquí vamos a tener expresiones con going to. Vamos a llevarla cada una de ellas hacia el espacio donde consideramos que va para completar esta conversación que aparece aquí. Y por último tenemos una actividad didáctica que va relacionada con todo esto. En ella vamos a arrastrar y soltar palabras. Aquí vamos a tener combinados los tiempos futuros. Ustedes simplemente van a llevarlos hacia donde consideran que deba ir. Ya saben que en el caso de going to, dependerá si utilizan is going to o are going to, dependiendo de si hablan de una sola persona que estén nombrando como tercera persona en la frase o de varias. Así que muy pendientes a esa parte. Bueno, ya para este caso vamos a mirar, ya que hemos tenido la oportunidad de ver precisamente lo relacionado con este componente formativo. Vamos a tomarnos un tiempito aquí para mirar lo que es la parte de las evidencias. Cuando estamos viendo el curso, recuerden que además de los tres componentes formativos, hay cuatro evidencias que ustedes deben realizar para aprobar el curso. La primera es el test, que ya lo vimos. La segunda es el foro y vamos a tener acá una presentación de My New Project, tanto en la parte escrita como hablada. Para más ayudarnos, vamos a tener aquí la guía de aprendizaje. En la guía, como les dije, vamos a tener la opción de mirar precisamente las instrucciones sobre todo lo que debemos realizar. Por eso lo voy a hacer precisamente siguiendo lo que tenemos en la guía. Para la parte de writing, para la evidencia que van a tener allí en la presentación, deben pensar en un plan o proyecto que tengan a futuro, algo que tengan planeado hacer, por lo menos aprender inglés o tienen planeado estudiar algo o lograr un trabajo o tienen un proyecto que estén desarrollando, pueden utilizarlo. Van a utilizar en la presentación lo que es el zero y el first conditional, ya que están hablando de un plan. Van a tener cosas que van planeando, donde van a utilizar con will y también cosas que saben que son fijas, que van con zero conditional. Pueden hacer la presentación si quieren en un PowerPoint o en línea con Prezi, emails, depende como ustedes lo vean. Pueden enviar el archivo o pueden enviar el enlace de la presentación en ese caso. Así que para tener en cuenta, debe tener al menos unas 5 diapositivas para agregar un número de frases más o menos bueno. Recuerden que aquí en estas evidencias es donde ustedes tienen la oportunidad de ir practicando lo que van aprendiendo y asegurarse de que de esa manera ustedes puedan recibir, por ejemplo, las sugerencias que les pueda dar si de pronto algo no lo tienen claro. Utilícenlo. A mí me gusta que la gente ponga en práctica lo que va aprendiendo. Yo tengo mucho eso en cuenta. No es que los voy a castigar por número de errores, sino que si veo que la persona se anima a hacer más cosas, tengo eso muy en cuenta al momento de calificar. Pero personas que hacen cosas corticas, pues cada error va a costar más porque no se está arriesgando lo suficiente. La idea es que apliquen todo esto que van aprendiendo, que uno vea que intentan utilizarlo y si de pronto algo no está claro, pues va a tener la oportunidad allí de recibir el consejo, la sugerencia. Si algo lo tienen en duda, aplíquenlo. Yo les diré si está correcto o no y pues eso les va a servir para que sigan practicando. La segunda evidencia está relacionada con la primera, es una video presentación. Si no lo quieren hacer en video, pueden hacerlo en audio, también no pasa nada. Eh, Pueden utilizar su camarita web si quieren en su portátil, computador o grabarlo en el celular, también pasa. Aquí les van a recomendar algunas herramientas para grabar su pantalla también si las quieren usar y van a hacer una explicación sobre ese proyecto que presentaron. La sugerencia traten, además de lo que pongan en la presentación, decir algunas otras cosas que ustedes sepan que van relacionadas. No se limiten a lo que dice literalmente allí el texto, sino poner algunas cositas más que podamos tener allí para hacer una presentación que quede bastante bien hecha. Entonces, pendientes a esto, aquí también pueden mandar el enlace. Algunos lo graban en línea,
otros lo suben a YouTube, a Vimeo y me mandan el enlace. Yo no tengo problema con eso, yo simplemente lo veo. Tengan en cuenta, eso sí, si van a mandar enlaces, que no estén los archivos como privados, sino como públicos, porque si no los puedo ver, pues lamentablemente no van a tener una buena calificación. ¿Cómo hago yo para saber qué hicieron en ese caso? Entonces, o para que tengan eso en cuenta, pero sí ya una vez presentadas esas evidencias, ustedes van a tener la posibilidad de aprobar. Entonces les recuerdo, al hacer esas cuatro evidencias y las tengan aprobadas, van a tener precisamente la aprobación del curso. Lo último que vamos a ver, lo que decíamos que es la parte del cronograma, vamos a tener en cuenta las fechas. Para el caso de este curso, vamos a tener actividades hasta el día 16, que es el próximo viernes. Eh, Hasta ese día, en horas de la noche, van a estar disponibles los enlaces para que ustedes envíen las evidencias. Así que deben tener eso muy presente. Aquí les dice precisamente en el cronograma, para quienes no lo han mirado, las cuatro evidencias que son la parte calificable. Ya a partir del sábado 17 hasta el martes 20, voy evaluando todas las participaciones que ustedes envíen. Todo lo que quede enviado dentro de ese tiempo no van a tener problemas, va a quedar calificado, no va a haber inconvenientes. Si por algún motivo ustedes ven que dentro, porque cae fin de semana, que dentro de ese sábado necesitan enviar algo, profe, no lo alcanzo a mandar el viernes, lo puedo mandar el sábado, si me avisan con tiempo, yo abro, puedo hacer una excepción, abrir el enlace para que ustedes entren, envíen y aseguren que tengan eso. Sin embargo, la fecha de cierre, que es el martes 20, es invariable. Ya ese día, sí o sí, yo voy a estar enviando todo el listado de aprobados para que empiece el proceso de certificación de aquellos que aprueban el curso. Eso no lo voy a modificar porque hay que darle prioridad precisamente a quienes aprueban, a quienes tienen todo completo a tiempo y por lo tanto les pido por favor vayan planeando con tiempo para que puedan estar allí dentro de ese espacio. Igual ya a partir del 17, eso sí, en general no van a estar disponibles ya los componentes formativos ni las evidencias porque ya van a ir expirando. Los foros, por su parte, sí van a estar disponibles, así que pueden hacer preguntas en el foro de dudas si de pronto necesitan algo más o acá directamente en la parte superior, en la mensajería, también pueden mandar un mensaje. Si están en el chat de WhatsApp, allí también me pueden contactar y yo estoy pendiente para irles dando respuesta, para darles un plazo si lo necesitan de pronto en esa parte o para que lo tengan allí en cuenta. Igual en información general van a tener aquí en documentos de interés un enlace que les recomiendo que lo vean que se llama Cómo descargar el certificado en Sofía Plus. Allí les van a explicar cuando ustedes aprueben cómo pueden hacer para descargar el certificado que indica que ustedes aprobaron el curso. Recuerden que normalmente toma algún tiempo, no sale inmediatamente, ya que estos cursos, al ser certificados por el SENA, se requiere una validación de toda su participación, eso lo revisan directamente y ya después el centro de formación generará el certificado. Pero cuando necesiten el certificado y ya esté listo, pues deben hacerlo a través de Sofía Plus. Aquí les va a decir cómo lo pueden hacer. Entonces, muy pendientes a esa parte para que no vayan a tener problemas al momento de participar. Esto sería en general todo lo que tenemos por ver precisamente para la participación de ustedes en el curso.